Hola, ¿qué tal? Econopadawans, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión del Sistema Financiero Mexicano. Esta vez vamos a hablar, pues tenemos nuestra lección número 4. Vamos a hablar en particular de una de las partes que componen lo que es el Sistema Financiero Mexicano, que son los fondos y fideicomisos públicos. En este caso vamos a ver el material que tenemos disponible para el día de hoy y vamos a explicar detalladamente a qué nos referimos con fondos y fideicomisos, y luego vamos a ver cuáles son estos fondos y fideicomisos tanto públicos como privados y para qué nos pueden servir. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de lo que es un fondo. Un fondo realmente es como un instrumento de ahorro que permite al inversor individual acceder al mercado financiero. Este fondo, imagínense que es así como una bolsita donde vamos metiendo dinero o algún recurso que vamos a ocupar en el futuro, ¿no? Entonces, y que ese recurso nos va a ir generando intereses a largo plazo. Vamos a tener que un fondo, haciendo referencia a lo que es el mercado financiero. Recuerden que dijimos que todo lo financiero era lo que tenía que ver con la tasa de interés, con todo lo que tenía que ver con deuda, con pagar una deuda, con créditos, con todo lo que ya hemos estado platicando. Entonces, hablar de un fondo de inversión va a ser como tener un conjunto de valores o una canasta de instrumentos financieros diseñada por una empresa, banco o prestador de servicios para los inversores, ¿no? Tanto individuales como, bueno, tanto personas físicas como personas morales. Eh, en este fondo de inversión generalmente va a ir una variedad de instrumentos que nos van a componer lo que pudiera ser algo que nos convenga, ¿no? Tanto inversiones de alto riesgo, inversiones de riesgo medio y de bajo riesgo van a componer estos fondos de inversión. Bueno, luego vamos a tener que el fondo tiene uno o más administradores o personas que se dedican a seleccionar los títulos que van a formar parte del fondo. Cuando nosotros vamos a una banca múltiple, vamos a ver que dentro de esa banca múltiple nos ofrecen una serie de fondos, ¿no? Nos dicen, puedes pertenecer a los fondos de inversión de alto riesgo, de mediano riesgo, de bajo riesgo, los fondos de inversión de renta variable, de renta fija, y bueno, nos ofrecen ahí una serie de instrumentos que la verdad es que cuando hay desconocimiento acerca de esto, es así como de, pues, ofrézcame el que me dé más rendimientos, o ofrézcame el que es más seguro, ¿no? Y ya de ahí, pues, empiezan a desglosar una serie de elementos. Pero bueno, en general se van a dividir en dos, en los fondos de renta variable y en los fondos de renta fija. Entre la renta variable vamos a tener varios instrumentos de los cuales van a destacar las acciones. Y en los de renta fija van a destacar los bonos, los CETES, todos los instrumentos que son seguros. Y también podemos tener fondos de inversión que son mixtos. Eh, Puede haber muchos otros tipos de fondos, por ejemplo, fondos que tengan monedas, fondos que tengan metales, futuros, derivados en general. Puede haber de muchos, ¿no? Pero en general vamos a destacar como estas dos partes, los que son de renta fija y de renta variable. Sin embargo, pues se pueden componer de elementos tanto de renta fija como de renta variable en un solo fondo, ¿no? A medida que ha ido avanzando, evolucionando lo que es el sistema financiero, han ido cambiando este tipo de instrumentos y han ido mutando, ¿no? Como decirlo de alguna otra manera. Los fondos públicos, a diferencia de los fondos privados, son aquellos que son los ingresos tributarios y no tributarios que están para subvencionar esos gastos que ocasiona el sector público, es decir, para hacer mm, esa subvención o hacer ese subsidio a ciertos gastos que se ocasionan en el sector público, se crean estos fondos públicos. Ahorita vamos a hablar más a detalle de algunos. Vamos a la parte de los fondos públicos, ahora sí, y bueno, se van a componer esencialmente de dos partes. Tanto los que son de ingresos tributarios como ingresos no tributarios. Hay algunos que se componen de los dos,
o unos que solamente se componen de cada uno, ¿no? De uno por uno. El objetivo de estos fondos públicos va a ser el de financiar el costo del sector público y así satisfacer las obligaciones del Estado. ¿Sí? Se van a clasificar en ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias, deudas. Entonces, va a haber un fondo para cada una de estas clasificaciones, ¿no? Un fondo para ingresos corrientes, un fondo para ingresos de capital, otro fondo para transferencias, otro fondo para deuda, y va a haber otros tipos de fondos, ¿no? Por ejemplo, también uno que pudiéramos poner un ejemplo muy común y que es un tanto más familiarizado es el fondo que opera para los desastres naturales. Ese fondo se contempla dentro de los ingresos tributarios porque se utiliza o más bien se contempla en la partida del presupuesto de la ley de egresos de la Federación. Entonces, dentro de esa ley de egresos hay un apartado para ese fondo de recursos naturales, digo, de desastres naturales, perdón. En cuanto ocurre un desastre natural, hay un fondo destinado para salvaguardar a las personas que se vean afectadas. Entonces, ese fondo se compone de estos ingresos tributarios, ¿no? Y pues se compone de algún tipo de ingresos corrientes, de ingresos de capital, de transferencias, de deuda, se van a componer de alguno de estos. ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, vamos a tener dos cosas, ¿no? Al principio, cuando nosotros empezamos aquí en esta parte, hablábamos de fondos y de fideicomisos públicos. Ya hablamos un poco acerca de los fondos, de qué son y de para qué sirven. Pero ahora nos vamos a la parte de fideicomisos y después vamos a hablar de las dos cosas, ¿no? En general. Cuando hablamos de un fideicomiso es un poco complicado. Me ha pasado que les pregunto, ¿qué se imaginan que es? ¿A qué les suena esta parte de fideicomiso? Bueno, un fideicomiso va a ser formalmente definido como una operación mercantil mediante la cual una persona, ya sea física o sea moral, que se le va a llamar fideicomitente, va a destinar ciertos bienes a la realización de un fin, que ese fin tiene que ser lícito, eso es muy explícitamente, no lo dicen, un fin lícito determinado, ¿no? Y concepto viene, o su etimología se remonta a la parte de fides, que es fe, y comitere, que es encomendar. Entonces es así como encomendar la fe de mi dinero a alguien, ¿no? Entonces, bueno, se va a componer esencialmente lo que es un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. El fideicomitente, perdón, va a ser la persona, ya sea física o moral, que tiene el dinero y que va a abrir el fideicomiso, ¿no? Dice, yo voy a abrir este fideicomiso para destinar estos recursos a este fin, ¿no? A un fin particular y determinado. ¿A quién le va a dar este dinero? Bueno, este dinero se lo va a dar a un fiduciario. Este fiduciario va a ser la persona encargada o designada por el fideicomitente para realizar el fin del fideicomiso. En el caso de que el fideicomitente fallezca o de que simplemente desaparezca o se deje de hacer cargo de este fideicomiso, simplemente lo olvide o quede puesto ahí, el fiduciario es el encargado de llevar a cabo las acciones para las cuales fue destinado este dinero, ¿no? Inclusive si el fideicomitente sigue con vida se cumple el plazo para el cual se llevó a cabo este fideicomiso, el fiduciario es el encargado de hacer valer lo que va a ocurrir con este fideicomiso. Entonces se convierte de alguna manera en el titular del patrimonio, no en el dueño, simplemente en el titular de este patrimonio, constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad. Los fiduciarios únicamente pueden ser instituciones autorizadas conforme a la ley de instituciones de crédito. No podemos ir a dejar nuestro dinero con cualquier empresa o con cualquier institución o en cualquier localito que nos dice que son fiduciarios, ¿no? Deben de estar autorizados por esta ley general de instituciones de crédito. Y el fideicomisario en este caso va a ser la persona física o moral que va a recibir el beneficio de este fideicomiso.
Aquí me gusta siempre ponerles un ejemplo que es muy, muy claro respecto a la parte de los fideicomisos. El más común de los fideicomisos es abrir, bueno, en nuestro país quizás no es tan común porque tenemos educación pública y educación privada. Y en general, pues siempre se puede acceder a la educación pública. Pero en países como Estados Unidos, los padres cuando tienen a sus hijos, lo primero que hacen casi establecido dentro de los derechos y dentro de las obligaciones y todo esto, está crear un fideicomiso. Este fideicomiso está destinado a la educación de sus hijos, a que puedan pagar una universidad o una educación superior. Entonces los padres abren este fideicomiso para que cuando sus hijos lleguen a la edad puedan cobrar ese fideicomiso y puedan acceder a la educación privada, ¿no? A la educación superior en este caso. Entonces lo que hacen es que cuando nace su niño van y van con el fiduciario o la institución encargada de esto y le dicen, bueno, quiero abrir este fideicomiso en donde inicialmente voy a depositar tanto dinero y voy a ir depositando cierta cantidad de dinero cada determinado tiempo y tú, fiduciario, eres el encargado de administrar ese dinero, vas a ser el titular de ese dinero y no importa lo que pase, yo no puedo venir y sacar el dinero por cualquier razón o motivo, tiene que hacerlo o tiene que beneficiarse en este caso el fideicomisario, ¿no? Que es la persona destinada, bueno, que va a recibir este beneficio. Entonces ese es así como el más común de los fideicomisos, bueno, es el más conocido. Sin embargo, también vamos a tener lo que son fideicomisos públicos. Ese que yo les comento del ejemplo es un fideicomiso pues privado o particular de alguna familia, ¿no? En este caso, pero van a existir los fideicomisos públicos que son instrumentos jurídicos, igualmente funcionan igual, van a tener las mismas partes y son creados por la administración pública. En este caso, la administración pública jugaría el papel del fideicomitente, ¿sí? Para cumplir con una finalidad lícita y determinada a efecto de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de recursos. Estos recursos son públicos y son administrados por una institución fiduciaria. En este caso, la institución fiduciaria sería pues, obviamente el fiduciario. Y el fideicomisario sería la población que se beneficie de este fideicomiso público. Los elementos de un fideicomiso público, todo lo que debe de tener este fideicomiso público es primero un contrato. En ese contrato se constituye una escritura pública en la cual se plasman las condiciones generales que van a regir este fideicomiso. Luego, el patrimonio fideicometido va a ser el conjunto de bienes y derechos que son transmitidos al fiduciario y que son afectos, fines u objetivos, a efectos o fines determinados para algún objetivo, para cumplir con algún objetivo. Y también van a tener que tener esos justamente fines o objetivos que van a ser, en el caso de un fideicomiso público, siempre tiene que ser fomentar el desarrollo económico o el desarrollo social a través del manejo de recursos públicos, ¿no? De estos recursos que vienen de los ingresos públicos. Entonces van a ser administrados por esta institución fiduciaria y van a dar seguimiento a diversos programas de bienestar social, ¿no? En este caso. Vamos a tener diferentes clases de fideicomisos públicos. Vamos a tener los que son reembolsables, no reembolsables y mixtos. Los fideicomisos reembolsables van a ser los que se recuperan, más bien los que recuperan el capital invertido, ¿no? Y generalmente se constituyen para brindar y facilitar créditos a determinados sectores de la población. Los reembolsables son más que nada créditos ofrecidos a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, en donde se les da justamente cierta cantidad de dinero para que puedan crecer. Y estas pymes pues tienen ahora sí que son parte del beneficio social, ¿no? De programas sociales y tienen que cumplir con ciertas características para poder ser parte de estos programas sociales. Entonces la idea es darles un préstamo a menor costo de lo que se los daría una institución bancaria.
y precisamente como funciona como un préstamo, se tiene que reembolsar, ¿no? Tiene que ser pagado. Por otra parte van a existir los no reembolsables. Esto es, la parte de los no reembolsables van a ser los que son a fondo perdido, como comúnmente se conoce, ¿no? A fondo perdido es cuando, por ejemplo, los más comunes son los que se realizan a comunidades indígenas o comunidades de algún tipo que tienen el fin de promover el crecimiento de esta comunidad, ¿no? A veces es muy complicado que se puedan pagar estos créditos y a veces se dan estos fideicomisos en cuestión de infraestructura, a veces de infraestructura o de maquinaria o de equipo, y pues generalmente van a fondos perdidos. Entonces, también podemos tener los que son los mixtos. Los mixtos son una parte reembolsable y una parte a fondo perdido, es decir, una parte se financia y otra parte se va a fondo perdido, únicamente tienen que pagar la mitad, 20%, 30%. Entonces, estos son como las clases de fideicomisos que hay. Por mucho tiempo los fideicomisos se consideraban casi todos a fondo perdido, eran fondos no reembolsables y aparte no se evaluaban, ¿no? No se hacía una evaluación del proyecto que se estaba financiando. Actualmente tampoco se hace una evaluación muy detallada, sin embargo no me atrevo a hablar mucho acerca de las evaluaciones de proyectos de fideicomisos públicos actualmente, porque pues ahora sí que tendríamos que hacer un análisis, ¿no? Y tendríamos que ver algunas estadísticas de cómo se comportan. Bueno, luego vamos a tener los fideicomisos públicos de fomento económico. Generalmente estos fideicomisos de fomento económico incluyen todos los que son fideicomisos públicos que son constituidos por el gobierno federal para el fomento económico, para crecer, ¿no? Para promocionar el crecimiento del país como tal. Entonces, la Procuraduría Fiscal de la Federación publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación estos fideicomisos públicos que están sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se va a encargar de ver que estos efectivamente lleguen a las manos de las personas que lo solicitaron o las personas, los fideicomisarios en este caso. Entonces la CNBV se va a encargar de ver que todo llegue a la persona o a la institución que es el beneficiario. Algunos de estos son el fomento de operación y financiamiento bancario de la vivienda, los fondos de garantía y fomento a la agricultura, agropecuarios, actividades pesqueras, créditos para la parte de asistencia técnica y garantía para los créditos agropecuarios. Es muy común y es integrante de lo que es el FIRA, ¿sí? Entonces, el FIRA normalmente va a tener como estas subdivisiones tanto de la pesca como de los agropecuarios y demás. Y también hay fideicomisos de fomento minero. Entonces, como ustedes podrán ver, todo este tipo de fondos y de fideicomisos públicos va a estar enfocada en la parte del crecimiento de alguno de los sectores económicos. En este caso, la gran mayoría son sectores primarios, ¿no? Pero también vamos a tener, por ejemplo, el sector minero, el sector manufacturero. Existen diversos fondos y fideicomisos para apoyar estas partes. Otras actividades por las cuales se crea un fideicomiso público es que van a ser el prestar servicios públicos, administración de bienes de la nación, emitir activos financieros, mitigar el cambio climático. O sea, pueden ser todos estos, esta lista que tienen aquí puede ser todas las razones por las cuales se pueden crear estos fideicomisos públicos. Incluso vean, está también el de asegurar pensiones y jubilaciones, ¿no? Puede ser como un fondo de seguro de estas pensiones y jubilaciones. El más común, como les digo, es el de financiar proyectos productivos, el de gestionar negocios, realizar desembolsos. Bueno, son una serie de razones por las cuales pueden existir y pueden existir muchos, ¿no? El propósito de esto, como les mencioné hace rato, es auxiliar a las áreas prioritarias o estratégicas para el desarrollo del país. Entonces, bueno,
En general, estos fondos o fideicomisos públicos van a estar administrados por fiduciarias privadas de fideicomisos públicos, ¿no? Bueno, no nada más son fiduciarias privadas, también existen fiduciarias públicas, que sería la administración, la propia administración del gobierno federal, pero también vamos a tener algunas que son privadas y que administran fondos públicos, como es el caso de Santander, de Banorte, de Bancomer. Bueno, ya no existe Bancomer, ya es BBVA, ¿verdad? De Banamex y de Mifiel. Aquí tenemos el número de fideicomisos que administran y estos son fideicomisos públicos, por eso esa cantidad de montos de dinero. Las cifras pues se encuentran en millones de pesos, ¿no? Entonces, bueno, la Constitución Política de México va a obligar a cualquier persona física o moral que reciba o administre un fideicomiso público a ofrecer los datos de transparencia, ¿no? Tienen que ser muy transparentes por el caso de que se pudieran crear fideicomisos y haya desvío de recursos públicos, ¿no? Esto pues es común, todos sabemos que es común, que son prácticas comunes, pero pues la idea es que puedan transparentar estos bienes. Existen también organismos de fomento económico que se componen o más bien van a administrar. Estos organismos van a como se van a encargar más que nada de administrar o crear incluso estos fondos de financiamiento o estos fideicomisos públicos. Y la mayoría de estas entidades de fomento van a ser de personalidad jurídica y patrimonio propio. Recuerden que cuando hablábamos de esto de personalidad jurídica y patrimonio propio, dijimos que se refería a algo que era descentralizado. Entonces, estas entidades van a estar sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entre unos de los organismos de fomento se va a encontrar la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. También que ustedes conocen muy bien, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o Infonavit, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el FOBISTE, que es más o menos equivalente al Infonavit, solamente que el de Infonavit es para los trabajadores en general que cotizan en el IMSS y FOBISTE es específicamente para los trabajadores del Estado. Estos organismos, tanto Infonavit como FOBISTE, son organismos de vivienda que buscan facilitar el acceso al financiamiento de los trabajadores. En este caso, los fondos que ofrecen, o los fondos o fideicomisos que ofrecen, van a ser fondos reembolsables. Cuando ustedes sacan una casa del Infonavit o del FOBISTE, tienen que ir pagando ese crédito, a veces de su nómina, a veces es un porcentaje, pero siempre es a tasas mucho menores de las que pudiera dar un crédito hipotecario. Por lo tanto, estos fondos son fondos públicos reembolsables porque se tienen que ir pagando por el trabajador, no van directamente a fondo perdido. También existe el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que es Infonacot. No sé si, bueno, no creo que ustedes son demasiado jóvenes para recordar las tiendas Fonacot que existían, pero bueno, otorgan créditos a trabajadores tanto del sector público como del sector privado para la adquisición de bienes y pago de servicios, pero estos bienes son bienes de consumo corriente, ¿no? A eso se refiere. Y su principal producto va a ser el crédito en efectivo, es decir, como les mencionaba, va a ser para la adquisición de bienes de consumo corriente, bienes, eh, ahora sí que para hacer el súper, ¿no? Como comúnmente lo conocemos, precisamente por eso existían estas tiendas llamadas tiendas Fonacot, ¿sí? Pero generalmente son tarjetas y en algunos comercios aceptan estos créditos Fonacot. Y también, pues obviamente son a fondo reembolsable, ¿no? Se tienen que ir pagando a tasas mucho menores de interés, ¿no? Y bueno, con esto cerraríamos la parte de los organismos de fomento, que serían en general los fondos y fideicomisos públicos, ¿sí? Espero que les haya gustado el video, espero que no tengan dudas. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, pues ya saben, háganmela saber en la cajita de comentarios o bien por alguno de todos los medios que ustedes conocen.
Eso sería para cerrar la sesión del día de hoy y nos estaremos viendo en en el siguiente video, que sería nuestra sesión número 5. Cuídense mucho, espero que estén muy bien. Bye.